Muy buenos días, hermanos. Qué bueno poder reunirnos hoy domingo para tener comunión con Dios y los unos para con los otros. Levantamos hoy nuestro corazón al Señor en agradecimiento y en humildad por el gran milagro de la vida y también por el grande y maravilloso regalo de nuestra salvación. Hoy es un día especial. Hoy vamos a recordar, a conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la tradición celebra cada año con fervor en estas fechas, nosotros domingo tras domingo lo celebramos y lo recordamos, predicando y anunciando al que murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Así que vamos a disponer nuestro corazón el día de hoy, meditando en la santa palabra de Dios para luego participar de la mesa del Señor. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el versículo 30, 19, capítulo 19, versículo 30. San Juan 19, versículo 30. Dice la palabra de Dios, lean conmigo por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Padre bendito, hemos leído tu santa palabra, este corto pero significativo versículo. Te ruego que nos hables a través de él, que ilumines nuestro entendimiento y nos concedas amar más tu obra redentora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las horas más oscuras que ser humano alguno haya vivido sobre la tierra fueron vividas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero estas horas de sufrimiento y dolor profundo que nosotros no podemos imaginar, terminaron con un grito de victoria que salió de la santa boca y de las entrañas de nuestro santo y glorioso Señor Jesucristo. Nos narra el Evangelio de Juan que cuando el Señor hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tres cosas podemos ver en este significativo pasaje del Evangelio de Juan. La primera de ellas es el vinagre que tomó el Señor Jesús. El texto nos dice: cuando el Señor hubo tomado el vinagre. El vinagre significa el trago amargo del dolor, la carga y la culpa de nuestros pecados que tuvo que soportar sobre su santa humanidad el Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, leemos lo siguiente. Isaías 53, versículos 3 al 7. Dice la gloriosa palabra de Dios, 750 años antes de que sucedieran las cosas que estamos leyendo de Juan 19, versículo 30.
Dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo: despreciado y desechado entre los hombres, verso 3, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Lo que acabamos de leer es nada más ni nada menos que la profecía del Calvario, que se pronunció 750 años antes de que sucediera. Es la prueba más fehaciente de que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que no es un libro cualquiera. Al leer este pasaje podemos ver que es como si el profeta estuviera mirando lo que está pasando 750 años antes de que sucediera. Y es la descripción gráfica del sufrimiento de nuestro glorioso Salvador. Cuando Él dice en el texto sagrado, en la primera enseñanza de lo que estamos viendo, que habiendo tomado el vinagre, significa que pasó el trago amargo del dolor, de la carga y la culpa de nuestros pecados. El Señor estaba pagando por nuestros adulterios, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, por nuestras mentiras, por nuestro odio, por nuestra negligencia, por nuestras malas palabras, por nuestro chisme, por nuestra murmuración. Estaba pagando por los homicidios, estaba pagando por toda clase de vejámenes de pecado. Todo estaba siendo depositado sobre su humanidad. Estaba tomando el trago amargo de la culpa de nuestros pecados. Eso es lo primero que nos enseña el texto que hoy estamos analizando. Y la segunda cosa que nos muestra el versículo es la expresión que salieron de los santos labios del Señor Jesús. Justamente después de que tragó el amargo vinagre, de que tragó el trago amargo de nuestro pecado, el Señor dice: consumado es. Esta expresión tiene un profundo significado. En primer lugar, significa el pago de nuestros pecados. La expresión consumado viene de la palabra griega tetelestai. Esta era una palabra utilizada en el ámbito financiero para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Es como en la factura en la que se dice: todo está pago, ya no me debes nada. Jesús no dijo: estoy terminado. Jesús dijo: tetelestai. La deuda está pagada. Esto quiere decir que el peso de nuestros pecados fue cargado por Él. Y ya no le debemos nada al Padre porque Él lo pagó por nosotros. Con el autoexamen de hoy quiero que usted tenga conciencia profunda
del gran valor del sacrificio de nuestro glorioso y maravilloso Salvador. A veces perdemos el sentido del profundo y eterno valor de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. El Señor dice en la cruz, después de haber tragado el trago amargo, tetelestai, la deuda está pagada. Ya no hay nada por cubrir. Todo está pago. Consumado es, no marca una derrota del Señor Jesucristo, sino la victoria real y total. Significa que la obra de redención, el pago de los pecados, es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, que se cumple perfectamente en el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26, escuchen lo que dice la santa y gloriosa palabra de Dios. Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo y el que justifica? Aquel que dijo, tetelestai, consumado es. Consumado es el alivio de saber que no necesitamos ganar nuestra salvación, porque nunca la hubiésemos podido ganar. Nunca lo hubiésemos podido lograr por nosotros mismos. Jesús pagó la deuda completa, ofreció su gracia y perdón y nos dio acceso directo a la presencia del Padre. Tener conciencia de esta realidad nos hace entender el grande valor de Cristo el Señor. En Colosenses 2, capítulos 13 al 15, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras, Colosenses 2, 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Observan, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz. Esto no es sino el evangelio de nuestra salvación. Yo puedo hablar muy bonito y exhortarles a orar rectamente, pero si ustedes no creen el evangelio, si no reciben el evangelio, si no cimientan y construyen su vida en la obra del evangelio, de nada sirven las palabras, hermanos. Necesitamos reconocer a Jesús como nuestro único, suficiente Señor y Salvador, como aquel que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos condenaban y nos mandaban al infierno y que nos era contraria. Él quitó esa acta de en medio, clavándola en la cruz y diciendo, tetelestai, pagué por esta deuda. Y vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Eso era lo que estaba haciendo Cristo en la cruz. Reconoce a Jesús hoy. Rinde tu vida al Señor Jesús, porque si no lo haces,
te perderás en el infierno por la eternidad, porque no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo, solo a través de Jesucristo. Consumado es, significa que con su muerte se cerró el antiguo pacto, basado en sacrificios repetitivos, dando paso a una relación directa y personal con Dios, eliminando la necesidad de mediadores humanos para el perdón de los pecados. María no es mediadora entre el hombre y Dios, es Jesucristo el mediador. María fue un instrumento humano utilizado por el Señor para traer al Señor Jesucristo humano a esta tierra. La encarnación de Cristo. Así que la muerte del Señor cerró el antiguo pacto, basado en sacrificios repetitivos. Se ofrecían animales y animales que nunca podían quitar los pecados del hombre para siempre. Pero la muerte de Cristo eliminó todos esos sacrificios, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, eliminando toda necesidad de mediadores humanos, para que solamente sea uno el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Contempla al Rey, contempla su obra perfecta, contempla su santidad y su dignidad. Y la tercera enseñanza de este pasaje es que el Señor Jesús nos muestra en este texto que a Él nadie le quitó la vida. El texto dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Más que un simple suspiro final, la acción de inclinar la cabeza y entregar el Espíritu demuestra que Jesús tenía el control total de todo lo que estaba viviendo hasta el último segundo de su vida. En Juan capítulo 13, vean lo que dice. En Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que, hermanos, el Señor nos amó hasta el fin. Voluntariamente fue a la cruz y voluntariamente entregó su vida. Nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente por obediencia al Padre y amor a su iglesia. En Juan capítulo 10, versículo 18 dice, Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está diciendo aquí claramente que a Él nadie le quitó la vida. Él la quiso poner de sí mismo. Entregó su espíritu, entregó toda su santa humanidad, entregó todo su ser, desde que nació hasta que fue a la cruz, en favor de su iglesia, en obediencia al plan eterno de redención, para que tú y yo tuviésemos el perdón de pecados y la vida eterna. Y en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor estaba en la cruz dando su vida por las ovejas, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos queridos, consumado es entonces, nos confronta con nuestro orgullo espiritual. El corazón humano siempre quiere contribuir, quiere sentirse digno, quiere ganarse el favor de Dios. Pero nosotros no nos ganamos el favor de Dios. Dios se dio por gracia y gratuitamente
para salvar hombres y mujeres que no merecíamos nada de Dios. El hombre quiere ganarse el favor de Dios, pero la cruz declara todo lo contrario. No puedes añadir nada a la obra redentora de Cristo. No puedes mejorar la obra de Cristo. No puedes salvarte a ti mismo. Necesitamos de Jesús. Y hoy en la Santa Cena vamos a recordar esa gran verdad, de lo que Él hizo para que tú y yo pudiésemos ser libres de la condenación eterna y poder tener comunión y vida con el Padre por la eternidad. ¿No les da alegría eso, hermanos? ¿Valora realmente la obra de Jesús en la cruz? El propósito mío, guiado por la palabra de Dios, es que usted hoy valore profundamente lo que Jesús hizo por ti. Así que si tú no te has bautizado aún, debes hacerlo. Al final estaré recibiendo inscripciones para bautismo. Vamos a hacer 2 bautismos en estos días. Si hay alguien más que ha entendido hoy que solo en Jesús hay salvación, debes testificar públicamente a través del acto bautismal que mueres con Cristo y resucitas con Cristo para una nueva vida. Examinemos hoy nuestro corazón. ¿Hay orgullo aún en usted? Me imagino que sí, porque el orgullo es un pecado que se niega a morir en nosotros. Todos nosotros, sin excepción, somos orgullosos. Necesitamos morir a nuestro yo cada día. A veces nos comparamos con otros y nos sentimos mejores que los demás. Pero la Escritura nos enseña que yo debo mirar a los demás como superiores a mí mismo. No depender de mi obediencia, sino de la perfecta obra de Cristo en la cruz. Hoy es este día, hermano. Amigo que me escucha, ven hoy a Jesús. Rinde tu vida a Él. Pídele perdón por todos sus pecados. Rinde, al Señor su corazón. Confiésale con tu boca y de lo profundo de tu corazón que Él es el Señor y que en Él hay perdón y que en Él solo puede estar nuestra salvación. No permita que la incredulidad nos impida seguir a Jesús a medias. Una fe genuina en Jesús produce arrepentimiento real, amor por Dios, deseo de santidad, deseo de humildad, deseo de servirle, deseo de rendirse cada día más a Él. Hoy el Señor nos llama a eso. Y quiero que usted participe de la Santa Cena con esa plena conciencia, con esa plena convicción. Que usted entienda que sin Jesús no puede ser salvo y que necesitas de Él por siempre y por la eternidad. Quiero, hermanos, que se coloquen de pie, por favor, y oremos al Señor para disponer nuestro corazón para participar de la mesa del Señor. Pueden participar con nosotros todos los que han sido bautizados en agua públicamente y han testificado que Jesucristo es su Señor y su Salvador y que quieren servirle por el resto de sus vidas en obediencia y santidad.